La Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias ha alertado sobre eventuales secuelas en pacientes recuperados de COVID-19. ¿De qué secuelas se trata? Para hablar del tema nos acompaña la doctora Laura Mendoza, presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctora Mendoza, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Doctora, lo decíamos en la presentación, a ver, secuelas. Después de, se supone que las personas se recuperan del COVID, pero hemos sabido, de acuerdo a los últimos reportes, a reportes de las últimas semanas, que ahí recién comienza un trabajo que es bien largo. En cuanto a enfermedades respiratorias, ¿cuáles son estas secuelas que hablábamos? Mire, en realidad, al ser el COVID una enfermedad que puede producir neumonía y en muchos casos puede requerir hospitalización, incluso sabemos en unidad de pacientes críticos, se produce una secuela en estos pacientes, lo más grave que es la debilidad post-UCI. En ese caso se produce una intolerancia al ejercicio, se caracteriza porque pese a que se ha recuperado la infección, ha salido adelante, el paciente sigue con dificultad respiratoria. También como una enfermedad que afecta a todo el organismo y también influye en los medicamentos, hay debilidad muscular y nutricional, entonces las personas sienten fatiga, sienten que no pueden ejercitar o hacer las actividades que podían hacer antes. Y eso también produce una inseguridad, ansiedad, angustia, depresión. Doctora, ¿es necesario que la persona haya evolucionado a un cuadro más complicado para tener este tipo de secuelas? ¿O ustedes han visto que tanto personas que han evolucionado con cuadros complejos, tanto con cuadros más bien no tan dificultuosos en su estado de salud, también han tenido este tipo de problemas? Sí, la verdad es que nosotros hemos visto que las personas que han requerido hospitalización, aunque no haya sido conectado a ventilación mecánica prolongada en la UCI, basta con tener hospitalización y estar en reposo y afectado por esta enfermedad inflamatoria, infecciosa, para producir secuelas. Y también las personas que a lo mejor no necesitan hospitalización tienen condiciones crónicas ya que contribuyen a que una infección respiratoria se agrave. Por Ya. ejemplo, en el campo de la enfermedad respiratoria tenemos que mencionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por dificultad respiratoria. Entonces, cuando estos pacientes respiratorios crónicos tienen el COVID, quedan con más disnea, como digo, con más fatiga. Doctora, hemos visto durante toda esta pandemia que personas que han presentado cuadros de base como hipertensión, como la diabetes, como obesidad, siempre sus cuadros muchas veces coincidieron que se agravó el cuadro de COVID-19. También la recuperación, estas secuelas, se presenta con en mayor número con personas que presentan esos cuadros de base. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo mencioné la EPOC, Ya. pero la verdad es que sabemos que los pacientes diabéticos, hay muchos diabéticos mal controlados que por estar mal controlados de su enfermedad hizo un COVID más grave, requirió UCI y por eso al poder sobrevivir a esta grave enfermedad va a quedar más secuelado. Los pacientes, como se dice, con enfermedades cardiovasculares. Y en eso volver a insistir también en el tabaquismo, porque el tabaquismo es factor de riesgo asociado a esta otra pandemia de las enfermedades crónicas, que hay que darle una importancia porque contribuyeron a que tengamos en Chile una pandemia más grave del COVID y contribuyen entonces a que también la recuperación sea más dificultosa. Y también lo que usted ha mencionado, doctora, que en muchos casos hemos visto que las personas han postergado ciertos controles en enfermedades, en el tema de la diabetes, todo eso. Incluso algunos han hablado de una segunda pandemia que podría venir con la cantidad de personas que por medidas de salud, de no contagiarse por COVID-19, han postergado estos controles. Así es. Bueno, muchas veces en realidad se vio que todos los centros de salud, de atención primaria y hospitales se abocaron a poder enfrentar la pandemia. Y en el caso de mi hospital, el Hospital de la Chile, me tocó ver varios pacientes diabéticos, como dice usted, que en realidad requerían insulina, que tendrían que haber tenido ciertos controles y no los pudieron tener. Entonces, claro, un diabético mal controlado claramente se sabe, tiene mayor riesgo de tener infecciones respiratorias. Y claro, ahora también hay pacientes que tienen otras condiciones que no se han podido atender y estamos viendo que están llegando más graves porque esperan más tiempo para poder consultar, digamos que pasa el tiempo y se arriesgan
a una evolución más complicada de estas enfermedades, agudas o crónicas. Doctora Mendoza, uno preparando esta entrevista va encontrando información, por ejemplo, que dice que dentro de los cuadros, de acuerdo a la evolución, y quiero que usted si me puede confirmar esta información, está desde una menor capacidad funcional respiratoria hasta casos que son menores, pero son casos, sí o sí, de fibrosis pulmonar. Sí, mire, en realidad, si bien esta es una enfermedad nueva, ¿Mm? hay evidencia que muestra eh, en lo respiratorio propiamente tal, porque lo que yo hablaba es una complicación que es como una debilidad generalizada, Sí. pero dentro de los pulmones puede darse una neumonía de lenta resolución, que nosotros le llamamos neumonía organizada, y que puede afectar también la oxigenación y la recuperación de los pacientes, y también se describe que esta cicatrización, en vez de ser una evolución en que no queda nada en los pulmones, se produce una cicatrización con fibrosis. Y de esto en realidad hay poca evidencia todavía como para ver de qué tan grande es la magnitud y cuánto afectará funcionalmente a los pacientes. Pero sí se ha descrito estos dos hallazgos en los pacientes que se recuperan después del alta de una hospitalización por COVID. Doctora, ¿cómo evalúa usted? A ver, han pasado ya prácticamente en el mundo 8 meses desde la aparición del primer caso, de los primeros hallazgos de rastro del coronavirus en el mundo. En nuestro país hoy se cumplen 4 meses del primer fallecido, lamentablemente, por esta enfermedad. Usted como presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, es un virus que, da la tecnología que tenemos, el tiempo que ha pasado, todos los días nos va sorprendiendo con algo nuevo, el tema de la inmunidad, estamos conversando ayer el tema de la vacuna, lo que usted nos dice de estas secuelas, como que todos los días el COVID-19 va mostrando un rostro distinto. Bueno, sí, en realidad es porque es un virus, una infección emergente, que en este caso es este virus, el SARS-CoV-2, y en realidad no conocíamos antes, y a la medida que va pasando el tiempo vamos descubriendo, van apareciendo publicaciones que van demostrando cuáles son las complicaciones que puede presentar. Pero yo creo que también nos va enseñando cosas como que es muy importante prevenir que estas infecciones virales emergentes, porque no va a ser la única, se pueden prevenir. Entonces yo creo que es muy importante lo que usted mencionaba, los diabéticos, ojalá tener menos diabéticos en Chile, y eso es factible, tener menos tabaquismo para tener menos pacientes con condiciones respiratorias crónicas, menos hipertensión, menos obesidad, que en los pacientes jóvenes demostró ser un factor de riesgo muy importante. En Chile tenemos una pandemia de obesidad y sedentarismo. Debemos cambiar esas condiciones porque no va a ser la única pandemia que vamos a tener. Y yo creo que eso sí va a aplicar para este virus y para otros. Ojalá prevenir para no tener cuadros tan graves. Y doctora, ¿cómo ve usted también desde su experticia médica, el cargo que yo le mencionaba antes, la discusión, más que entrar al fondo, pero la discusión que se está poniendo de parte de la autoridad de las medidas de desconfinamiento, de acuerdo también cruzando con los números que está presentando el COVID-19 hoy día en nuestro país, las cifras de trazabilidad? ¿Cómo ve usted esa conversación que estamos teniendo hoy día? Bueno, lo veo desde la Sociedad de Sí. Enfermedades Respiratorias, lo vemos de forma muy delicada. Nosotros hemos tenido algunos caídos, algunos colegas broncopulmonares que trabajando en la primera línea incluso, bueno, se han enfermado y otros han fallecido. Creemos que tenemos que verlo con mucha precaución, creemos que quizás el plan que se ha dicho de que cada región vayamos viendo el comportamiento y estemos muy atentos a si hay algún brote, ir retrocediendo en el desconfinamiento, que sea muy gradual, son aspectos muy importantes. Porque brotes también vamos a tener, pero lo importante es que ahora con la experiencia que tenemos podamos manejarlo de mejor forma, aún en base a la experiencia. ¿Y usted siente que estamos preparados? Se está poniendo la discusión en el momento que se tiene que poner. Muchos han sido críticos, por ejemplo, de la forma que se ha puesto la discusión, los números que se han puesto en cuanto a positividad, el tema de la trazabilidad, que ha sido bien criticado. Muchos dicen el gobierno que a partir de ciertos parámetros tienen prácticamente el 80% de la trazabilidad hoy día marcada en los casos nuevos. ¿Ustedes lo ven así? Nosotros creemos que ha ido mejorando la trazabilidad, porque en realidad nosotros vemos que en Chile se logró mucho
trabajar en forma coordinada en mejorar la capacidad hospitalaria, las capas de UCI y ventiladores. Pero la trazabilidad fue un problema que ha ido mejorando en el tiempo y sí nosotros estimamos que ahora está mucho mejor la coordinación, se está trabajando con atención primaria y tenemos la impresión que están en mucho mejores condiciones, que podemos tener mayor confianza en trazabilidad. Doctora Laura Mendoza, presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, se le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.